Vaya tarea difícil que me ha encomendado la maestra Dávila, cuyo primer obstáculo es el hándicap de estarles hablando, vamos, el hándicap espacio-temporal, de estarles hablando desde un lugar a unos 9.000 kilómetros en línea recta de distancia, según nuestro amigo Google, y a una diferencia horaria de 7 horas, lo cual hace que estemos un poquito desfasados de nuestro momento vital. He salvado este obstáculo por medio de la técnica. Tengo todavía uno más difícil, que es cómo voy a intentar transmitiros a vosotros, un grupo de gente tan joven, el interés, el placer por cursar estudios de posgrado, estudios superiores, y más en concreto el dedicaros o el comenzar una labor de investigación, investigativa. Cuando, sobre todo, yo mismo descubrí este placer, que os puedo asegurar que es un gran placer, lo descubrí siendo bastante mayor. También me gustaría remarcar que en estos tiempos que corren, la verdaderamente apasionante tarea de la investigación resulta cada vez más complicada, hablando en un plano económico, por lo que las satisfacciones, y creedme que tiene muchas, os llegarán por otros caminos, no os preocupéis. Como ejemplo, la elaboración de mi tesis doctoral no habría sido posible si no hubiera contado con un trabajo externo al académico que me permitió sufragar muchos de los gastos que tuvo a ambos lados del océano, ya que estuve trabajando en los dos lados. En ninguno de ellos se dispuse de ayuda económica, aunque sí tengo que remarcar que la ayuda sí la obtuve en el plano académico y humano. No obstante, creo que en vuestro caso será diferente si decidís cursar estos estudios y seguir dentro del ámbito y el campo académico y continuar con la investigación, debido que o tendréis que procuraros becas o estrategias que os hagan posible la financiación de vuestros proyectos, que creo que en vuestro caso y con vuestra juventud estarán a vuestro alcance seguramente. Yo cursé la carrera de Historia del Arte con una cierta especie en la Universidad Complutense de Madrid, con una cierta especialización en la Edad Moderna novohispana. Es decir, una parte bastante extensa del periodo colonial mexicano que englobaría los siglos XVI, XVII y XVIII. El tema de mi tesis fue la historia constructiva de la Catedral de Puebla, de Los Ángeles, desde sus comienzos en el año 1575 hasta poco después de mediados del siglo XVIII, en que se concluye la segunda torre de la fachada. Además, en este trabajo se incluían unos pequeños, bueno, no tan pequeños, unos capítulos dedicados a la fundación de la ciudad en 1531 y a la construcción de la que se denominó en aquel momento la Catedral Vieja. La decisión y posterior pasión que me surgió por estudiar sobre estos temas tan lejanos de mi jurisdicción requirió de un planteamiento y de una metodología muy elaborada a priori, ya que el motivo de la investigación, así como mucha de la documentación y la bibliografía que necesitaría, se encontraban muy lejos de mi radioacción. Aunque bien es cierto que en España hay bastante documentación en el macroarchivo de Indias, en Sevilla, y así como también muchísima o numerosísima bibliografía en las diferentes bibliotecas universitarias, principalmente en Madrid y en Sevilla. Lo primero que me pregunté al iniciar el proceso de la tesis, de este faraónico proceso, si podría ser abarcable, si esto se podría delimitar de alguna manera tal espacio de tiempo, a pesar de que yo estaba convencido de que el punto final que había marcado era el correcto, ya que a partir de esa fecha no se volvería a hacer ningún trabajo más
carácter arquitectónico importante en la catedral. Obviamente mucho era lo que se había escrito y se había dicho acerca de la catedral y la ciudad de Puebla, pero yo siempre pensé que con un trabajo verdaderamente serio y profundo, perdón, podría aportar algún granito de arena más a este volumen que había de cuestiones escritas sobre ella. Principalmente lo pensé porque mucha de la bibliografía que consultaba me parecía que estaba a todas luces obsoleta y sobre todo que repetía hasta la saciedad muchos aspectos que ya habían sido dichos incluso siglos antes. Por tanto, estaba completamente seguro de que todavía se podía decir algo más sobre ello. Una vez que decidí llevar adelante el proyecto con el beneplácito de mi tutor, de mi director, y aquí quisiera resaltar un factor fundamental para poder llevar a realizar, llevar a buen puerto un trabajo tan largo y absorbente como resulta una tesis doctoral, que es el tener una muy buena relación, o tratar de tenerla, con el director, además de una cierta afinidad con él, ya que estamos hablando de una persona que va a estar vigilando tu trabajo y con el que vas a compartir un montón de horas, muchas horas durante bastantes años. Dicho esto, retorno con el hilo que llevaba y he de decir que comencé el proceso de la tesis con una búsqueda exhaustiva de bibliografía, la cual iba dividiendo en compartimentos para que fuera manejable, sobre todo ante la inmensa cantidad de textos y artículos de revistas que se me iban acumulando enseguida, o sea, continuamente. Paralelamente, plantearía un organigrama para recabar la documentación y la bibliografía que necesitaría en los dos frentes abiertos, España y México. Obviamente los viajes a México no podían ser todos los constantes y largos como yo hubiera querido, ojalá. Por lo que al menos esta parte la debería planificar y organizar muy bien previamente. Mientras que es una obviedad, para las búsquedas en España tenía mucho más margen y facilidad. Una vez controlada y ordenada en secciones la bibliografía, tocaba el paso de conseguirla físicamente para leerla. En el caso de México, y más concreto en Puebla, tuve que realizar un trabajo previo de anotación muy precisa de las asignaturas de los textos y artículos y de las bibliotecas en las que se encontraban, adelantándome en muchas ocasiones por vía email o telefónica en lo que pudiera, o en los lugares, en las bibliotecas o en los lugares en los que pudiera tener dificultades para acceder a tener estos textos o para fotocopiarlos o al completo o parte de ellos. Esto en el aspecto bibliográfico. Respecto a la parte documental, tuve que prepararme todavía más concienzudamente. Perdón, de nuevo. Ya que dada la limitación comentada de tiempo que podía estar en los archivos mexicanos, tenía que ir perfectamente preparado para estar trabajando y llevarme la mayor documentación posible en el menor corto espacio de tiempo, en el más corto espacio de tiempo. Lo primero fue tratar de solventar o prever todos los problemas que pudiera tener a la hora del acceso a ellos e intentar solventarlos desde España incluso, en la medida de lo posible. Como podía ser el preparar cartas de presentación o autorizaciones o permisos, etc. Lo segundo y aún más importante fue remirar en Madrid, en la universidad o en los archivos españoles, mucha documentación producida en la Nueva España en aquella época, para tratar de familiarizarme con el tipo de letra y con la forma de escribir de los notarios, de los escribanos, como se les llamaba. El archivo de la catedral estaba dentro de ella, en una habitación adosada,
y después de contar con el permiso pedido en la curia, dependía del canónigo encargado del archivo, la forma y el tiempo que podía ser, la forma de entrar y el tiempo que podía permanecer dentro trabajando. En pocas palabras, había que ganarse al canónigo para trabajar en él. Una vez dentro, me encontré con un reto enorme, porque me vi en una habitación rodeado de libros y documentos antiguos, y el problema era identificar, saber, ver y mirar cuáles eran los que realmente me podían interesar. Aquí sí que la experiencia adquirida en la archivística funcionó, y más o menos en poco tiempo conseguí hacerme un listado de los legajos y documentos a revisar, principalmente libros de acta de cabildo y libros de fábrica, aunque miré muchas más cosas, cartas, muchas cosas. La sorpresa me la llevé al empezar al abrirlos, al abrir el primero, sin ir más lejos, y comenzar a mirarlos y ver que realmente era complicado. No iba a tener tiempo, nunca, ni estando muchísimo más del que él preveía, para revisar todo aquel mare magnum de documentos. Por lo que tuve que optar por leer las marginalia, los márgenes donde se escriben de qué va cada documento, y hacer una lectura transversal o en diagonal, buscando qué era lo que me podía interesar y fotografiarlo para poderlo estudiar con más detenimiento en Madrid. Tuve muchísima suerte, y esto sí que hay que remarcarlo y decirlo, que en este archivo conocí y me hice muy buen amigo de Gustavo, un verdadero ratón de este archivo, que se había pasado años fotografiando. Él estudia musicología, los libros de coro en Puebla son muy importantes, pero no solo los libros de coro había estudiado, sino que había fotografiado, pues si no toda, gran parte de los libros que yo podría necesitar, y que generosamente accedió a grabármelos en un CD para que yo los pudiera consultar en Madrid, lo cual fue genial, porque allí en Madrid yo podía ampliar, leer con detenimiento, tenía todo el tiempo del mundo para leer, y es como si estuviera dentro del archivo, lo cual aceleró y agilizó muchísimo mi trabajo. El otro archivo, el municipal, el protocolo para su acceso y revisión de documentos era completamente diferente. Había que hacer una entrevista personal con la supervisora del archivo, y su autorización por escrito necesaria podía tardar días. Entonces traté y conseguí reducir esto al mínimo con la eterna cantinela de: vengo de España y tengo muy poco tiempo, por favor, podría. Y bueno, pues se conseguía en la mayoría de los casos. Este archivo, después de un tiempo, me comentaron, disponía de una guía en la cual aparecían los documentos que se componía, y en concreto sobre los libros de actas, que era lo que más he trabajado, venían reseñas de cada uno, de cada sesión de cabildo, con los temas que se había tratado, lo cual me hizo también poder trabajar profundamente sobre este archivo en Madrid, anotándome escrupulosamente todos y cada uno de los documentos que me podrían ser necesarios, para que a la siguiente vez que iba a Puebla pudiera obtenerlos rápidamente, con la sorpresa de que a partir del segundo año de mi investigación se pudieron hacer fotografías gratuitas en el archivo, sin flash también. Y el tercer archivo en el que estuve trabajando, el de notarías, este sí que su protocolo, el archivo de protocolos, era completamente diferente y extrañísimo. Su acceso era complicadísimo, teniendo que pedir múltiples permisos, y que agilicé pues con la misma técnica del vengo de España, por favor, que dio resultado de nuevo. Aquí la complicación que me encontré fue de tipo físico, o sea, los documentos estaban en pésimo estado, mal ubicados, en unas cajas que estaban llenas de polvo. Bueno, un espanto era aquello. Y para más INRI,
La letra era endiablada, de la letra de los notarios, de los escribanos, cuando son, por ejemplo, cartas o escrituras de cargo, escrituras de trabajos, son endiabladas porque cobran por línea, por letra. Entonces hacen una letra encadenada increíble y muy difícil de leer. A esto se unía el que no se podían hacer fotografías, pero sorprendentemente podía sacar los documentos a la calle, acompañado de un antiguo bedel o antiguo trabajador de allí, jubilado, que te acompañaba y al cual se le daba una propina, y te acompañaba hasta una fotocopiadora cercana, la que tú quisieras, donde, para mi sorpresa, se podían fotocopiar. No quiero ni pensar la cantidad de documentos que se habrán podido perder en el camino y, aparte de estropearse con el fogonazo enorme que le daba la fotocopia a esos documentos de pergamino de siglos XVI, XVII o del XVIII. Decir que planear y crear bases de datos u otro tipo de ordenamientos metodológicos puede resultar una tarea no muy grata y pesada, e incluso llegar a pensar que esto no va a servir para nada nunca. Pero puedo aseguraros que a medio y a largo plazo se convierten en una herramienta indispensable para el investigador. El siguiente paso, y al que yo creo que todos le tenemos más miedo a enfrentarnos, es la hoja en blanco, el comenzar a redactar, en mi caso, la tesis. Un último paso de gigante daríamos cuando mi director me aconsejó, ¿en qué hora?, que realizara una nueva planta y un alzado, que dibujara una nueva planta y un alzado de la catedral con medidas tomadas por mí mismo allí, in situ. A partir de aquí se abrió un nuevo campo ante mis ojos que vendría, en la mayoría de los casos, a colmatar la investigación llevada a cabo documental. Para la confección de estos planos eché mano de un muy buen amigo mío y a la postre colaborador, mi amigo Sotero, que al poco tiempo decidió él que los planos los deberíamos dejar de hacer en un papel y pasar a realizarlos con algún programa de ordenador de tipo CAD, AutoCAD, uno que no fuera muy complejo. El elegido fue el SketchUp, que pensamos que era el más sencillo, aunque con el tiempo hemos ido viendo que este programa en el nivel profesional puede ser bastante completo y complicado, sobre todo para nosotros que somos autodidactas. De nuevo, ahora volvía a introducir otra disciplina más que implicaba un cambio y una metodología concreta para ella. Nada más comenzar, nos dimos cuenta que era absolutamente indispensable e insoslayable medir al completo la catedral. Y cuando digo medir al completo la catedral, es exactamente tomar las medidas de cada pieza, bien fuera de una simple y pequeña cornisa encima de un capitel situada a 20 metros de altura, como el largo total de la nave central. Este trabajo se amplió hasta unas dimensiones casi épicas, que conllevaron el recorrer y conocer cada rincón de la catedral, tanto en su interior como en su exterior. En ese momento, el pasear por encima de las bóvedas, midiendo cada contrafuerte, cada ventana, cada pináculo, se convirtió en un arduo trabajo y hubo de ser realizado en varias fases y viajes en los cuales alternaba la inmersión documental en los espacios cerrados de los archivos con la expansión, la inmensidad de, por ejemplo, estar por las cubiertas y las partes externas de la catedral, en las que he de decir que aprendí tanto más que en los libros y en los documentos. En este trabajo de campo, llevado a cabo la mayoría de las veces en soledad, este trabajo iba corroborando aspectos que había leído en los documentos y también descubría otros nuevos que nadie había tratado y que
que eran novedosos y que empezaban a conformarse como el núcleo de la tesis o de las hipótesis de la tesis doctoral que se mostrarían en la tesis doctoral. En estos recorridos descubrí escaleras, marcas de cantería, sillares prehispánicos, etcétera, que se desconocían su existencia hasta la fecha y que, como he dicho, serían el núcleo de la tesis. Aproximadamente, bueno, más de 2 años y varios viajes fueron necesarios para medir al completo el edificio de la catedral, en los que llegué, sinceramente, a tenerla tal cariño y a establecer con ella una relación tan íntima como si nos hubiéramos convertido en amantes. Yo quería estar siempre por encima o dentro de ella y ella, por su lado, me devolvía el favor descubriéndome sus entrañas más íntimas. En un momento dado fue ya de nuevo mi director de la tesis el que me hizo aterrizar y poner los pies en el suelo al decirme, ya está bien y hay que ponerse manos a la obra y escribir y olvídate de buscar nada más, al menos para esta tesis. Entonces, a partir de ese momento sería en Madrid donde trabajaría alternando la escritura de la tesis, que se veía enriquecida con los descubrimientos del trabajo de campo, con los que aprendí, como que el mejor libro para estudiar el arte y la arquitectura de un edificio, para mí es sin duda el propio edificio. Paralelamente a la escritura comenzaríamos a levantar con el SketchUp una maqueta a escala 1:500 absolutamente fidedigna en todos los detalles de la catedral. En medio de este proceso fue cuando conocimos a la maestra Dávila, que al ver cómo estábamos levantando este monstruo, nos dijo textualmente, ustedes no están bien de la cabeza. Y es verdad, estábamos construyendo la maqueta como si la estuviéramos realmente haciendo de albañilería. La metodología que usábamos se asemejaba mucho más a la de un maestro cantero del siglo XVII que a la de unos individuos ubicados en el siglo XXI. Aquí también fue necesaria una gigantesca y absolutamente metódica base de datos compuesta de cientos de archivos con las miles de piezas diferentes de que constaba este puzzle que estábamos levantando. Finalmente, el texto se iba terminando, así como el puzzle en 3D, el cual ahora ya podíamos diseccionar a gusto para plasmar secciones en 2D que mostrarían o que mostraban alzados diferentes y diversas plantas o estadios de la construcción para los cuales necesitamos ampliar los conocimientos aún más de que teníamos ya en Photoshop obtenidos. Aún todavía nos quedaba un paso más de gigante todavía por dar, que fue el animar y convertir en vídeo esta maqueta en 3D para que se fuera armando a los ojos del tribunal y de los asistentes a la lectura de la tesis, con lo que yo demostraría de una forma animada las hipótesis constructivas planteadas durante el trabajo de archivo y sobre todo durante el trabajo de campo. De nuevo, teníamos que volver a aprender a manejar otros programas informáticos que hicieran esto, y el elegido en este caso fue el Adobe Premiere, con el que hicimos posible la fantasía de ir armando poco a poco la catedral como si fuéramos sus verdaderos artífices. Y qué mayor colofón que presentar el producto de tu investigación en el mismo lugar investigado después de haber estado pensando y trabajando sobre él tantísimo tiempo. Fue realmente un momento de saltarse las lágrimas casi. Bueno, y después de adormeceros durante un buen rato, espero al menos que esta plática o esta charla dada os haya servido o sirva para contagiaros por lo menos alguno de vosotros, mi absoluto entusiasmo por la investigación,
la cual desde entonces no he abandonado. De hecho, todavía sigo trabajando con mucha de la documentación y la información gráfica que recabé durante aquellos años y que quedó aparcada en espera de mejores tiempos que le van llegando poco a poco en forma de artículos o capítulos de algún libro. Y sin nada más, pues muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.